Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y hoy vamos a estar hablando un poco de predicciones mundiales. Vamos a ver que se viene un momento realmente, ¿no?, de grandes revoluciones y especialmente vamos de cara a un tiempo que va a ser bastante complejo a nivel del tiempo, el clima, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con los desastres naturales, las catástrofes naturales, al unísono de que se van produciendo, ¿no es cierto?, momentos de grandes cambios del mundo, sus pueblos, sus líderes y sus estructuras. En este caso vamos a estar analizando la luna llena en Tauro, que se produce el día 15, ¿sí? De, el 15 de noviembre, que tengamos en cuenta también se produce al tiempo que va a estar poniéndose Saturno directo. ¿Ok? Entonces esta es una luna llena en Tauro, ¿sí? Donde el protagonista va a ser Urano, 15 de noviembre con Saturno directo. ¿Sí? Así que bueno, tema fundamental y te pongo estos detalles porque no es menor, ¿sí? No es menor esta información que te estoy aclarando. Así que bueno, si son nuevos, los invito a que se suscriban a este canal, formen parte de esta comunidad y por supuesto para todos ustedes que me siguen y me bancan siempre, gracias totales. Bien, te van a estar apareciendo también carteles donde vas a poder acceder a toda la información de contacto. Recuerden que cambiamos el número de WhatsApp, así que atentos a esa información para todo lo que sea contacto para turnos, sesiones, Astro, Tarot y la nueva sesión que tenemos de Gran Tablero Astro VIP, donde combinamos tu gran tablero de tarot gitano con tus tránsitos astrológicos. Les diría una de las sesiones más importantes que puedes realizar en este momento. Bien, entonces vamos a ver un poco qué es lo que se trae esta luna llena en el signo de Tauro, ¿ok? Te voy a marcar algunas cosas que para mí son, en principio, las más importantes, ¿ok? Y van a ser, bueno, la luna como tal, que la vamos a ver acá, que está uranizada, ¿sí? Está uranizada. Esto tema súper fundamental. Bueno, claramente una luna llena siempre es un momento de luna oposición al sol. Y el ascendente de esta luna es justamente el signo de Cáncer, con lo cual la luna va a ser la regente, ¿no es cierto?, de este evento, y podemos decir que entonces son dos veces la luna, ¿no?, la potencia de la luna. Siempre tengamos en cuenta que el regente de un signo es un poco el que potencia el signo. Entonces, bueno, como es una luna llena y al tener un ascendente en Cáncer, la luna va a tener un protagonismo también fundamental, potenciado. No me quiero perder de vista el hecho de que Marte está un poco ocupando la casa número uno, ¿sí?, que es un poco la identidad que toma el mundo en este tiempo. Vamos a ver un poco, ya Plutón eh, va a estar directo el día 19, o sea que falta muy poco para esto también, ¿no? En su últimos minutos en el signo de Capricornio, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con la luna uranizada. Vamos a tener en cuenta esto que te marco acá, que es una luna conjunción a Urano. Y esto nos está hablando de un momento donde yo siento que va a haber mucho movimiento de pueblo, ¿sí? Mucho movimiento de gente eh, en torno a la oposición que van a tener con sus líderes, ¿sí? Y con esas estructuras de liderazgo. Los pueblos se levantan, ¿sí?, en contra de los sistemas obsoletos, ¿ok? Eh, es un momento donde la luna llena siempre es un momento de luz, ¿no? Sepamos que la luna llena es ese momento donde la luna se llenó de luz y todo se ve, todo se evidencia, todo es tan, ¿cómo decirlo? Todo es tan claro y tan nítido, ¿no? Es como si prendimos un reflector y de repente podemos ver todo aquello que se quería ocultar o esconder. Entonces, esta luna es donde estos líderes egoicos, ¿no?, falsos, eh, van a estar como en un momento de gran desborde
y donde se le van a caer mucho las máscaras, ¿no? Eh, Líderes egoicos con falsas coronas, ¿no? Estos líderes que no quieren dejar el poder, que no están entendiendo el cambio del mundo y de rumbo, ¿no? Entonces, los pueblos, al conectarse con Urano, que es el planeta un poco de la revolución, ¿sí? Van a perder la paciencia. Este es un poco el concepto, ¿sí? Como dije, eh, vamos a tener también al regente, ¿sí? De la casa o del signo donde se produce la luna, que es Venus, ¿sí? Regente de Tauro, ¿ok? Y Venus pensamos que es el planeta de los acuerdos, de la paz, pero no olvidemos que Venus viene de un largo viaje de transformación, del cual hemos hablado ya en muchos videos anteriores, y esto nos está hablando de que ya no habrá más paz desde las mismas dinámicas que tal vez se pudieron utilizar en otros momentos, ¿sí? Es como que ahí, al Venus haber sido tan transformada, Venus haber cerrado un ciclo con todo el paso, ¿no es cierto?, del nodo sur por el signo de Libra, ahora está la luna negra ocupando ese lugar en el signo de Libra, es como que Venus es un planeta que en este momento está siendo o fue transformado de una gran manera, con una gran potencia, lo que significa que ya no vamos a poder llegar a la paz y al entendimiento con las mismas dinámicas o estrategias de antes, ¿ok? Veamos un poco el tema de los líderes, ¿sí? Líderes que nos quedan en el signo de Escorpio, serán expuestos, ¿sí? Serán expuestos en todas las falencias, esos liderazgos que ya no van más y están siendo depurados por el regente de Escorpio, que es Plutón. Especialmente en todo lo que tenga que ver con ideológico, filosófico y temas como muy culturales, nacionales, ¿no? También. Eh, Vamos a ver también que la luna, ¿ok? Los pueblos, ¿sí? Pensamos siempre que la luna representa a los pueblos, a la gente. Conjunta Urano, que es la revolución, el cambio. Urano es impaciente, Urano es lo nuevo, Urano es la libertad, es la innovación, y es intempestivo, ¿sí? Es intempestivo, por eso les digo pueblos que se van a poner completamente impacientes, ¿no? Reaccionando cuando menos lo esperás, y que realmente siento que llegan a su punto más álgido. Desde la casa número 11, ¿sí? Desde la casa número 11, que es la casa un poco de los grupos, de las masas, es donde se mueven todos los aspectos sociales, ¿no? Son grupos de personas, grupos sociales, activistas de todo tipo, ¿sí? La casa 11 es la casa de los grupos. También es la casa de los senados y de los congresos. Aquí todo lo que se viene gestando de reclamos, pueblos que estuvieron reaccionando ya frente a los sistemas actuales, siento que es el tiempo donde todo va a explotar porque a la gente se le acaba la paciencia, ¿ok? La luna, eh, pensemos que la luna es nuestro lado emocional, ¿no? Es el lado más reactivo emocional, y también es donde nos conectamos mucho con nuestra identidad por pertenencia, ese sentido de nacionalismo o de patriotismo, ¿sí? Y va a estar activando a Urano, que Urano es como un rayo, ¿no? Que de repente cae y te cambia todo el sistema o te prende fuego el campo, como digo yo siempre, ¿no? La luna también es el clima, la luna también es el clima, son los cambios climáticos, ¿sí? Por eso les digo que se vienen tiempos, yo creo, de grandes catástrofes climáticas. Y esto no lo digo solamente para este proceso de la luna que abre un periodo de 6 meses, sino que tengamos en cuenta que es la antesala de lo que va a ser el cambio del eje nodal a Piscis Virgo, donde vamos a tener que aprender mucho sobre lo que hacemos e hicimos con los recursos naturales de la Tierra. Vamos a tener que aprender mucho sobre la conciencia del todo y del otro, ¿no? Y Virgo
que nos está hablando de que se cierra un ciclo con lo que va a ser la salud de la Tierra y del mundo. ¿Ok? Entonces, como les dije, la luna. La luna son las identidades por pertenencia y todos los temas de casa 4, la calidad de vida, las condiciones de vida, todo lo que tenga que ver con los precios de alimentos, ¿sí? Y mucho ese sentido de nacionalismo, patriotismo. Por eso este tema de Urano revolucionando todo, ¿no? Entonces, todos estos aspectos van a estar un poco, como digo, impacientes en torno al mundo del dinero también, porque es Tauro, ¿sí? De la estabilidad y de todo lo que tenga que ver con los temas de la tierra y sus recursos. Entonces es ¿cómo decirlo? Es un momento de rupturas que se acelera y abre paso a procesos que se van a ir viendo en los próximos 6 meses. Observemos también a Quirón, ¿sí? Quirón, un gran personaje, ¿no? Que nos cuenta tantos detalles en el medio cielo que también emplaza la 10, ¿no? Y tengamos en cuenta que el medio cielo es el lugar donde está el poder político, las administraciones públicas, los líderes políticos, ¿sí? Y creo que acá las heridas de los líderes van a ser tan evidentes, ¿no? Esto que digo, ¿no? Como esos lugares donde la gente va a perder la paciencia con aquellos liderazgos que sienten los están destruyendo más que apoyando o construyendo, y la herida de un sistema, ¿no? De liderazgos que se viene derrumbando en su momento, ¿no es cierto? Más expuesto, por decirlo, ¿sí? Para muchos de esos líderes, quiero decirles que ya no habrá más tiempo y muchos caerán. Vamos a ver una cascada posiblemente de líderes al borde del abismo en este transcurso de los próximos 6 meses. Y subrayalo en rojo porque te vas a acordar de mí. Acá sí podemos observar Plutón, ¿sí? Está haciendo un trígono a esta luna uranizada, ¿ok? A este momento de revolución popular, desde la casa número 7, ¿ok? Zona de pactos, tratos y acuerdos internacionales y la casa de la justicia. Acá vamos a ir viendo cómo todo este sistema de acuerdos internacionales, pactos, ¿no es cierto? Cosas que en otro momento tal vez funcionaron y que ahora están en un momento de purga y de rupturas. De rupturas. Los que antes fueron aliados o estuvieron de acuerdo, ya no lo serán o no lo estarán. ¿Ok? Y todo eso sucede en una oposición a Marte, que está marcando y significando la casa número 1, la identidad y el mundillo interno de lo que va a pasar o de cómo va a estar siendo visto el mundo y sus sociedades. Entonces, se va a ir tornando un clima cada vez más violento, ¿sí? De acciones y de reacciones concretas. Conflictos que van a ser internos, ¿sí? En los países, como también externos, en vista de que se está acabando la paz y se está acabando lo que podíamos negociar, o se está acabando, purgando y depurando la estructura de un viejo mundo que llegaba a acuerdos desde lugares que hoy ya no va a poder llegar. Tengamos en cuenta que tenemos un Saturno en 8, ¿sí? Casa de la muerte y la transformación, de los cambios violentos y bruscos. También es la casa de los impuestos, ¿sí? Y este Saturno nos dice que es hora de madurar el cambio y de dejar la resistencia.
Saturno está poniendo orden en un desorden, porque viene sucediendo un montón de hechos y de procesos, ¿no? Como del cambio del mundo, todos lo estamos viendo, pero viene como sucediendo como de formas desordenadas o intempestivas, y Saturno dice, bueno, es hora de empezar a madurar todo este proceso, ¿no? Como, quiero decir, en Piscis, ¿no? Como seres vivos, ¿sí? No importa dónde estés, sino como seres vivos, ¿ok? Entonces es el momento de madurar el cambio y dejar la resistencia. Para todo aquel que se resista, Saturno levantará paredones, ¿no? Levantará paredones significa que donde exista el punto de la resistencia, Saturno va a marcar el límite por la fuerza, porque el cambio y todo este proceso del cual te estoy hablando es inevitable, y hacia allá vamos. Como dije, el ascendente, que está marcado por el signo de Cáncer, o sea, la luna, las identidades de los pueblos, su bienestar o no, su calidad de vida, el clima, los recursos de la tierra. Es la luna dos veces. La luna es el pueblo protagonista de este momento. Y un poco creo que acá vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, cómo esto se va a ir increyendo, ¿no? Esta cosa de la gente movilizándose, ¿no? Eh, y sabemos que cuando la energía se acumula, ¿no? Eh, y pierde la paciencia, porque es una luna que está uranizada, estalla, estalla, ¿no es cierto? Eh, Creo que va a ser un tiempo también de muchas tormentas perfectas, mucho tema de energía y de recursos naturales, y de energía, mucho tema de... Siento que puede haber algún tipo de situación o estos mismos temas de las tormentas perfectas y catástrofes de este tipo, donde no olvidemos que Neptuno está desatado, y está en su grado crítico, eh, también en un vínculo con Plutón, ¿no? Entonces como que todo se va aliando, por decirlo de alguna manera, y la realidad concreta es que siento que muchos de estos temas que estamos viendo pasar, es como algo que recién empieza, ¿eh? Como algo esto es algo que recién empieza, y pueden venir consecuencias bastante importantes en todo lo que tenga que ver con la energía, ¿sí? Con la energía, ¿ok? La Tierra nos va a poner a prueba, esta es la realidad, ¿no? En todos los temas de desastres naturales, como antesala, como dije antes, de lo que será el cambio del eje nodal del 2025. Estamos ya a nada del cambio del eje nodal, falta muy poco, eh, y vamos a hablar de esto luego. Así que bueno, mis amores, les dejo un poco toda esta información sobre lo que nos va a traer esta luna llena en Tauro, una luna uranizada, donde los pueblos van a tomar gran protagonismo, la identidad del mundo se va a tornar cada vez más marcial, cada vez vamos a ver más rupturas, y creo que acá los líderes heridos van a estar, ¿no?, como puestos en evidencia de maneras realmente radicales e irreversibles, y estamos llegando a ese punto donde vamos a tener que madurar mucho el cambio, vamos a tener que madurar quiénes somos, qué hicimos con todo lo que la tierra ¿no es cierto?, nos dio, qué hicimos, cómo manejamos los recursos, ¿no? Y es un momento de gran aprendizaje, ¿sí? Y, y creo que, bueno, también podemos ver en la casa 9 cómo queda Neptuno con el nodo norte en Aries, un tiempo muy confuso a nivel internacional, y de relaciones internacionales. Estamos yendo a un tiempo donde vamos a ir viendo cada vez más caer
los sistemas socialcomunistas populistas en pos de que Saturno se vaya cada vez acercando más a Neptuno y se va a marcar como un giro, ¿no? Un gran giro de cambio de la dirección, ¿no? De las cosas. Eh, Así que es un tiempo para estar como muy también, ¿cómo decirlo? Enfocándonos en el cambio que nosotros estemos acompañando desde lo individual y desde lo personal, ¿sí? Ahora te voy a estar subiendo el video de esta misma luna, pero a nivel evolutivo, para que te conectes con el momento. Así que bueno, desde ya muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima entrega.